Ok, perfecto, gracias. Bien, buenas noches. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que vendría a ser la norma ISO 45001 y vamos a hablar de algunos requisitos y algunas directrices para poder implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, sabemos muy bien que pues por lo general cuando hablamos de ese tema hablamos de un sistema integrado, cuando hablamos de las ISOs principalmente de tres ISOs importantes, que es la ISO 45001, que es la de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la ISO 14001, que habla de gestión ambiental, y la ISO 9001, que nos habla de la gestión de calidad. Entonces, cuando hablamos de estos tres ISOs, hablamos de por así decirlo, un tri-ISO. Entonces, por lo general, pues son estos tres que muchas de las empresas van a aplicar dentro de sus organizaciones, de sus competencias en los distintos ámbitos, ¿no? Eh, Bien, entonces, vamos a adentrarnos un poquito más. Esperemos que el tema de hoy podamos desarrollarlo sin problemas, pues el día de hoy me encuentro en un lugar donde se está generando pues grandes cantidades de lluvia, entonces esperemos no tener ningún inconveniente en el proceso y pues que todo el desarrollo de la sesión salga excelente. Bueno, muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a hablar específicamente de este tema, que es la ISO 45001, y por ahí alguien y de los que también pues vamos a ver entre la sesión habrán escuchado de alguna de las otras ISOs de repente, como ya mencionaba, de las dos ISOs anteriores y también pues de la trinorma que van a incluir estas tres ISOs por lo general. Y por ahí muchos más adentrándonos en lo extremo, hablamos de 7 normas en específico, por los que les cuento que en realidad hay un universo de normas ISO actualmente y aquí es tan bonito pero tan interesante y que el mercado actualmente pues es muy amplio cuestiones a aplicaciones y implementaciones de los ISOs y es aquí donde vamos a poner una pizquita de sabor justamente para poder hacer énfasis y querer aprender un poco más de estas ISOs. Ahora, ok. Por lo general, pues hay una pregunta muy importante y nos dicen, ¿qué es las ISOs? Cuando hablamos de ISOs, algunos dicen, bueno, puede ser una certificación, puede ser una documentación como tal. ¿Qué es, en conclusión, una ISO? La ISO como tal es una organización. Es una organización que nos da una normalización de estándar internacional. Y pues en este caso nosotros vamos a hablar respecto a la ISO 45001 en su versión 2018 en esta oportunidad. Y muchos de ustedes preguntarán, Daisy, cuando me hablas de la ISO 14.000, perdón, 45001 en su versión 2018, ¿quiere decir que cada año hay una ISO diferente? Pues no, en este caso la realidad es que es la primera norma respecto a seguridad y salud en el trabajo que se genera a nivel de todas las ISOs que está relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo y que actualmente la 2018, la versión 2018 es la que está vigente. Y por otro lado, bueno, preguntarán muchos de ustedes, Daisy, ¿con qué frecuencia se cambian? ¿Se cambian todos los años? No, en este caso, normalmente hay un estudio, una evaluación que se realiza cada 4 o 5 años para que se vuelva a tener una renovación, una nueva versión de las normas ISO y definitivamente pues este contexto de los 4 y 5 años que ya veníamos mencionando, que se vuelven a hacer las evaluaciones, han sido bastante movidos por el contexto del COVID-19. Pero sin embargo, estamos ahí respecto al 2023, por ejemplo, de repente escuchamos que las nuevas tendencias, hay algunas evoluciones, hay algunas evaluaciones de las normas de la ISO 45001. Ahora, eh, nuevamente, otra pregunta, Daisy. ¿Significa que lo que estoy implementando hoy en día va a cambiar? Necesariamente esta pregunta pues es negativa, voy a decir que no, no puede porque vamos a cambiar este tema de cambiar, vamos a ponerlo por un término de renovación. En este caso, totalmente nuestro sistema no es en realidad de cambios, sino de mejoras.
que se dan por los propios contextos, ya sean a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, y pues en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se dan en sí por los propios contextos a nivel del COVID-19, por ejemplo. En el 2018 ni siquiera en este caso se tenían, no sé, un aspecto o una consideración respecto a la seguridad frente al COVID-19 y que de repente en la versión 2018 ya se implementó esta parte de la ISO o de la seguridad respecto a la COVID-19. Justamente salió en este contexto la ISO 45005. ¿Y qué nos dice esta ISO 45005? Pues en esta nos habla o es una guía, por así decirlo, de buenas prácticas. Como tal, esta ISO no es obligatoria, es voluntaria, entonces lo llamamos así como un tema de buena práctica en seguridad frente al COVID-19, que de repente, pues en la próxima versión de la ISO, 14, de la ISO 45001 se va a implementar esto porque más allá del COVID-19 existen o van a quedar ciertos controles que de aquí en adelante pues se va a seguir implementando en este proceso. Y con la nueva normatividad se van a tener pues un nuevo término de mejora continua, más no de cambio, de mejora continua en este contexto. Entonces, justamente, y miren que aquí hablamos en el segundo ítem, de que como tal, la ISO 45001 se dedica a la creación de las normas y estándares para asegurar, en este caso con eficiencia, la producción tanto de el brindar los servicios y también la producción de los productos. Bueno, valga la redundancia. Y como ya se mencionó, estas ISOs como tal no son comparables como la ley que se aplica actualmente en el Perú. Si todos los que están en esta sala son peruanos netamente, pues sabrán que en el Perú aplicamos la norma, la 27683. Entonces, en este caso, ¿cómo verificamos que esta norma como tal no está tan relacionada con la ley que nos exige cumplir la salud y la seguridad en el trabajo? Por lo general, cada país tiene una ley diferente que está relacionada a esta ISO. ¿Qué quiere decir? Que como tal esta ley aplicable en el Perú no es aplicable para los otros países. Pero sí, sí, por ejemplo, en Ecuador se tiene una ley que también está relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo, que es la 29183. Entonces, como tal, esa ley le pertenece a Ecuador, más no le pertenece a Perú, no le pertenece a Paraguay, Uruguay, Venezuela. Le pertenece netamente a Ecuador y como tal esta va a estar relacionado con su ISO 45001. La aplicación de la ISO y su relación, pues no va a ser, bueno, pues no, en este caso, como tal, el cumplimiento de los formatos, los requisitos, el cumplimiento de las normativas, de los lineamientos, de las guías como tal, de la norma, es obligatoria. Entonces, no podemos decir, bueno, pues no, a mí me va a generar una nueva imagen, una nueva competitividad frente a mis semejantes en cuestiones de la misma producción, del mismo servicio, entonces lo quiero aplicar y lo debo aplicar. No, en este caso es cuestión de más que nada obligación y voluntario, y si ambos convergen, pues se va a generar una buena extracción, se podría decir, de las ideas como tal de la ISO para que se pueda ser aplicable en este proceso. Presente en 165 países miembros, uno por país. En este caso, esta norma como tal, pues es una norma internacional, es una norma estandarizada que va a constituirse como tal en 65 países. Y pues una de ellas es el Perú. Entonces, como tal, hace un momento mencionábamos, bueno, la norma es estandarizado para cada uno de los países. La norma es lo mismo. ¿En semejanza o en normas generales y estandarizadas? Podríamos decir que sí. Pero lo único que le hace diferente a la ISO 45001 respecto del otro país es el hecho de la traducción. Como tal, la ISO 45001 está sujeta a una traducción inglés. Entonces, cada país tiene un representante que va a realizar la traducción correspondiente a su país.
En el Perú, ¿quién es el representante de hacer esta traducción? Es en INACAL. INACAL es el centro de calidad en el Perú que va a hacer esta traducción, que se va a encargar de esta traducción como tal. En algunos países se puede escuchar del Infore, se va a escuchar de algunos otros más representantes que van a hacer ese trabajo como tal. Claramente la diferencia no es abismal, se va a diferenciar en sinónimos, en algunos aspectos, entonces cosas mínimas, pero como tal la esencia general de la ISO 45001 va a estar presente en cada uno de los países. Entonces, hay una pregunta muy importante aquí que debemos responder todos y es lo siguiente. Muchos se preguntarán en estos momentos y dicen, pues no, en mi país o en el lugar donde estoy ubicado existen ciertas casas o ciertas empresas, organizaciones que certifican. ¿Qué significa esto? Y es muy importante tener en cuenta este aspecto. ¿Por qué? Porque al momento de yo certificarme como una empresa que tiene ISO 45001 o las otras normas como es la 14001, la 9001, las más conocidas, es necesario tener en cuenta la acreditación como tal de la empresa consultora, de la organización de la que me va a certificar como parte de la ISO. Entonces, como tal, esta parte de la certificación o de la acreditación, perdón, me va a servir. Entonces, hay que tener mucho cuidado al verificar con qué empresas, con qué organizaciones nosotros como tal nos podemos acreditar o nos podemos certificar como ISO, certificación ISO como tal de la trinorma o de la norma en sí, sola de la 45001, sola de la 14001 o sola de la 9001, dependiendo de cuáles sean sus intereses, claramente. Y también hay que hacer énfasis en este apartado y es que la aplicación, la certificación como tal de la ISO 45001 es aplicable para todas las industrias. Es aplicable para no solamente industrias como tal, sino en este caso ingresa la minería, ingresa alimentarias, ingresa, bueno, industrias alimentarias, ingresan las industrias textiles, diverso. Entonces, cada una de estas organizaciones, cada uno de estos sectores está es aplicable a que pueda certificarse como tal con la ISO 45001. Actualmente hay redactadas más de 23.500 normas ISO. Aquí vamos a hacer énfasis al 2019, perdón, al 2012. ¿Por qué al 2012? Hacemos énfasis al 2012 porque es justamente en el año 2012 donde se dio o se redactó la mayor cantidad de las normas ISO. Hay las normas ISO la 17500 que se encarga netamente de verificar la calidad, en este caso la 31000. Hay varias normas que se encargan, en este caso, que son netamente voluntarias, que son aplicables para que se puedan como tal posicionarse dentro del mercado, dentro de las exigencias como tal. Y pues son estas, por ejemplo, de responsabilidad social, que muchas de las empresas toman en consideración para que se puedan posicionar y puedan aplicar a ciertos parámetros y puede ser de beneficio propio. Ahora, volviendo a lo otro. ¿Por qué hacemos énfasis en el 2012, perdón? Porque es aquí o en este año donde se redactó la mayor cantidad de normas ISO. ¿Cuántas normas ISO? 19.500. Entonces, en el año 2012 es cuando se redactó esta cantidad relativamente grande. Y ahora, posterior a eso, pues en el año 2021 se redactó estas restantes y actualmente contamos con exactamente 23.500 normas ISO actualmente que puedan ser o que como tal una organización, como tal una empresa pueda certificarse en en, en estos ISOs. Ahora, nuevamente, aquí en el siguiente lineamiento nos dicen que las normas ISO abarcan casi todos los aspectos. Volvemos a la industria, a los productos, a los servicios, la seguridad alimentaria, hasta la agricultura y la salud. Entonces, como tal, es muy importante ver cuán aplicables, cuán homogéneos puedan ser estas directrices de las ISO 45001 respecto de un sector a otro sector. Si es lo mismo, como ya mencionaba, claramente las diferencias son bastante reducidas, no son muchas las diferencias
uno respecto a otro país y pues como tal también va a ser un ejemplo de cumplimiento respecto a si una empresa como tal eh, sigue cumpliendo o no con esta norma de la ley que vendría a ser la 29783. Creo que tuviste un lapsus, Daisy. Me parece que sí. ¿Sí me pueden escuchar? Sí te escuchamos, Daisy. Sí, se escucha. Ok, ok. A ver, vamos a presentar. ¿Se ve la presentación? Todavía. Ok, dame un segundo. ¿Me confirman si se puede ver? Ahora sí se ve. Sí. Perfecto. Continuamos. Eh, hablamos de cuáles son aquellos beneficios de contar con la certificación. Uno de ellos es la diferenciación entre su competencia. Al nosotros poder certificarnos como tal en esta norma ISO 45001, en la versión 18, la que actualmente está vigente, uno podemos como tal eh, iniciar nuestras actividades en los diferentes países a nivel global. ¿Por qué? Porque esta estandarización o este ISO es estandarizado a nivel mundial. Entonces, como tal, podemos realizar o podemos generar una competitividad a nivel global. China, en Estados Unidos, en Canadá, en España, en cualquier lugar, porque la norma ISO aplica en todos estos países de forma similar. Y en este caso, la organización que esté presente, en este caso en más, o como tal, la ISO como tal está presente en las 45, o perdón, en las 165 países. Entonces, estos países que son aplicables o las cuales están sujetos a esta norma 45001, pues van a poder realizar, elaborar o iniciar sus actividades en los distintos países como tal sin ningún inconveniente, porque ya una vez nuevamente como lo mencionábamos, es estandarizado. Ahora, volumen de negocio afectado positivamente. En este caso, al formar nosotros parte de la ISO 14001, 45001, perdón, vamos a generar aportes importantes a la estandarización total. Y lo otro es que como es parte de una organización o parte de los miembros voluntarios que van a ser partícipes de esta norma 45001 a través de organismos, a través de organizaciones, a través de diversas entidades, pues se va a generar un volumen, una interacción, una relación bastante grande entre las organizaciones que tienen esta misma ISO 45001. Entonces, como tal, si nosotros queremos realizar una actividad, una negociación entre uno y otro, entre una y otra organización del mismo o diferente país, pues vamos a tener acceso a esta posibilidad. Mejora de la imagen, confianza hacia los clientes, proveedores, Estado y la sociedad. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de la ISO, esta ISO van a estar catalogados por capítulos, por cláusulas, y justamente existe la cláusula 6, la cláusula 9, que nos habla de esta mejora de la imagen.
¿Por qué? Porque vamos a hablar uno de los compradores, haciendo énfasis en los compradores, haciendo énfasis en los proveedores y haciendo énfasis en los clientes. Y lo más importante, vamos a hablar de liderazgo y confianza. Entonces, teniendo estos ejes principales como tal, al brindar nuestros productos y nuestros servicios, vamos a generar confianza, vamos a generar eficiencia en el momento de la producción de nuestras operaciones como tal. Ahora, y como tal, ya hablábamos de los 65 países y pues como tal, Perú es uno de los países que conforma parte de esta red de estandarizaciones de la ISO 1445001. Entonces, esta participación nos va a generar esta mejora de la imagen al momento de nosotros poder implementar esta ISO 45000 dentro de nuestras organizaciones. Nos vamos al aumento de la productividad. Ya mencionaba que al momento de nosotros realizar unas relaciones empresariales como tal, uno respecto de otro, ya sean con las mismas organizaciones de nuestro país o organizaciones distintas a nuestro país, pues vamos a generar este aumento de productividad, un crecimiento económico, un movimiento del mercado mucho más grande. Simplifica la toma de decisiones en contenido y tiempo. Esto pues va a generar que vamos a tocar dos aspectos importantes, una etapa inicial, una etapa final. Cuando hablamos de una etapa inicial y cuando hablamos de una etapa final es cuando hablamos de antes de poder implementar la ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones y después de la implementación. ¿Cuáles son los cambios que se generan? ¿Cuál es el aumento de la productividad? ¿Cuál es el aumento del posicionamiento del mercado que vamos a tener? ¿Cuál es el aumento de la confianza de los proveedores, de los clientes, de los trabajadores como tal? Y lo más importante, nuestro posicionamiento y nuestra imagen dentro de la sociedad civil. Reducción de costos, optimización de operaciones. Claramente, como tal, la ISO 45001, hacemos énfasis en esto, no es obligatorio. Pero al estar relacionado con la norma, que es aplicable aquí en el Perú de la seguridad y salud en el trabajo, pues se hace obligatorio. Pero muchos de las empresas no están obligadas a implementarlo. Pero en este caso, al nosotros decidir por su implementación, nos va a beneficiar directa e indirectamente en varios aspectos. Ya hablábamos de 4 aspectos y vamos por este tema de la reducción de costos por optimización de las operaciones. Si bien es cierto, pues la implementación como tal nos abre nuevos mercados, nos va a reducir las barreras del comercio internacional, ya mencionaba, en esta parte de las relaciones internacionales del Tratado de Libre Mercado. Entonces, nos va a generar un mercado bastante grande, bastante amplio y nos va a diferenciar bastante con nuestra competencia. Y sabemos que a nivel internacional, la estandarización o la competitividad respecto de uno u otro en operaciones similares, pues nos va a posicionar saltando estas barreras dentro del comercio internacional. Aquí vamos a hablar del carácter de cumplimiento. Nuevamente, volvemos al ISO 45000 como tal y a la ley, la 29783. Ya mencionábamos que la ley como tal es obligatoria, pero la ISO es voluntaria. Si nosotros como empresa optamos por la implementación de la ISO 14000, de la ISO 45001, y a su vez vamos a estar inmersos en el cumplimiento de la ley, la 29783, pues ya no vamos a decir, bueno, los lineamientos de la ISO 14000, de la 45001 son el cumplimiento del llenado de la ficha, de las certificaciones, en este caso del cumplimiento de los lineamientos de seguridad, aquellos lineamientos y caracteres que nos da como tal el ISO. Ya no vamos a decir que es netamente voluntaria. Entonces, al estar sujeto y al estar interrelacionado estos dos, vamos a hablar de la ISO 45001 con enfoque a la ley 29783. Y de aquí van a salir, en este caso,
estos lineamientos, estos sistemas de cómo vamos a implementar. En realidad, la implementación como tal o la ISO como tal, la ISO 45001 como tal, es un conjunto de elementos de una organización. ¿Y cómo nosotros podemos implementarlo? Mediante políticas. Si nosotros tenemos políticas, vamos a poder implementarla. Vamos a implementarla mediante objetivos y procesos. Pero bueno, creo que la parte más complicada de implementar una ISO 45001 es en el tema de las políticas. Muchas de las empresas simplemente implementan por el tema de cumplimiento. ¿Qué pasa? Bueno, viene el ente competente a la fiscalización por el tema de trámites, tengo mi documento, pues lo presentamos. Pero ¿qué pasa? Es netamente documental, es netamente en papel. Muy bien, nosotros tenemos en hoja cuáles son los lineamientos que se debe cumplir, cuáles son los criterios que debemos aplicar como tal en la empresa. Tenemos en papel, tenemos en documento como tal, los presentamos y muy bien. ¿Y qué pasa? El personal no tiene ni idea de lo que corresponde o de lo que debería comprender en este caso la implementación de la ISO 45001. ¿Y qué? Y nosotros cuando hablamos de políticas en una empresa o una organización a que hacemos referencia. La política como tal es la implementación, haciendo enfoque en la ISO 45001, es la implementación de este sistema de seguridad y salud en el trabajo, pero que tenga que ver con el personal administrativo, con el trabajador y con en este caso, el ente competente de la fiscalización, de la supervisión. Pero ¿cómo llegamos a eso? Pues generando o estableciendo una buena política organizacional, donde exactamente cuando se realiza como tal una implementación de la ISO 45001, muchos qué es lo que hacen, bueno, se tiene una implementación o buscamos a una persona quien pueda hacer una implementación dentro de nuestras empresas. ¿Qué pasa? Bueno, se tiene un ejemplo, un modelo de una implementación que se ha realizado en otra organización o en otro país, en una organización del mismo índole, diferente. ¿Qué hacemos? Copiamos el título, copiamos los lineamientos, cambiamos de forma, cambiamos de letra y listo. Así está mi implementación como tal dentro de mi empresa, como lo manejamos en muchas de las ocasiones aquí en el Perú. Pero, ¿qué es lo que pasa si nosotros aplicamos nuestra política organizacional para la implementación de la ISO 45001? Es aquí donde el personal como tal, podríamos llamarlo de esa manera, el más afectado es donde tiene que firmar esta implementación, conociendo los lineamientos, conociendo los criterios, conociendo los apartados donde va a ser beneficiario o va a participar como tal en los objetivos de la implementación de la ISO 45001. Ahora, el objetivo como tal de esta implementación, lo que va a generar, lo que debe generar es una actividad conjunta, interrelacionada entre personal administrativo, personal como tal de la empresa, la gerencia y toda esta parte, básicamente todos los grupos de interés, tanto los grupos de interés que van a pertenecer a la empresa, los internos y los externos. Entonces, el proceso va a ser el conjunto de las actividades interrelacionadas que se van a generar, que se van a interactuar en todo este proceso, que van a transformar las entradas, van a transformar las salidas de todo el proceso productivo, de todo el proceso de producto y servicio que se van a manejar dentro de la empresa. Entonces, de esta forma es como nosotros vamos a generar una buena implementación de la ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones, teniendo en cuenta que objetivos financieros, seguridad, tanto sociales, ambientales, teniendo en cuenta salud. Entonces, si nos enfocamos en estos objetivos prioritarios, que son 4, que son 5, pues vamos a generar una buena implementación teniendo en cuenta como eje focal las políticas organizacionales dentro de nuestra empresa, dentro de nuestra organización. Los sistemas de gestión. Bien, aquí hablamos de la trinorma
Y mira que esto es un aspecto este, que debemos tratar. Y aquí hablamos un poquito más de las OSAs también. Las OSAs, o bueno, en este caso la 18001, es uno de las OSAs que es previo a la ISO 45001, que nos habla de este sistema de gestión de seguridad y de salud ocupacional. Como tal, los sistemas de gestión, en este caso la trinorma de las que hablamos, de la 45001, de la 14001 y la 9001, pues van a ser todo un sistema de gestión que se puede tratar como una disciplina o varias disciplinas como tal. En este caso, la trinorma van a ser estos elementos del sistema que establece como tal toda la estructura organizacional de una empresa, los roles, las responsabilidades, la planificación, las operaciones, la evaluación del desempeño, la mejora, los controles. Es muy importante tener en cuenta los controles, en este caso, y fíjense que me parece que una sesión anterior o en las sesiones que ya puedan conocer, se habla de controles operacionales cuando hablamos de este proceso de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuáles son los controles que debemos aplicar en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo? Son controles de eliminación, son controles de sustitución, ingeniería, de administración. Y todo esto nos van a llevar ¿a qué? A la protección. Entonces, de esta forma, pues el sistema integrado de la gestión va a incluir este sistema o esta ISO 9001, la ISO 17025, que va a hablar netamente del sistema de gestión de calidad para laboratorios. ¿Y quién se hace cargo de este sistema de gestión de calidad para laboratorios? El INACAL. El INACAL es el encargado de la certificación como tal o de la acreditación de los laboratorios para que puedan realizar algún estudio de diferente índole respecto a análisis, respecto a monitoreos. Y de la misma forma, volvemos a mencionar, en la primera parte hablamos que el INACAL es el ente competente o el representante de verificar o velar por traducción de la ISO 45000 como tal aquí en el Perú. Hablamos de la responsabilidad social. Este está bajo la ISO 31000, por ejemplo, que nos habla de la adhesión del Pacto Global. Y aquí hablamos un poquito más también, por ejemplo, del cumplimiento de la Agenda 2030, que ya estamos próximos a esto, que estamos en proceso de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Y cuántos Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos? Son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que están en cumplimiento. Y aquí también este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la implementación como tal, tiene que ver con un aspecto o un ciclo del PHBA. ¿Qué es el PHBA? Es el planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Cuál es el procedimiento que se realiza en este ítem de implementar una ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones? ¿Cuáles son las responsabilidades que debemos adoptar frente al cumplimiento, frente a la implementación, la planificación posterior a la implementación, las operaciones como tal y la evaluación del desempeño? La evaluación del desempeño lo evaluamos por lo general por ciertos puntos, como por ejemplo los valores, o en este caso los KPIs, por ejemplo, que son evaluaciones de desempeño o evaluaciones de mejora. Y ahí vamos a poder verificar si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo como tal con las responsabilidades que nos otorga la implementación de la ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones. Y en función a eso, cuáles son las operaciones, cuáles son las operaciones que debemos seguir, que debemos mantener en el proceso de la evaluación. Sistemas de... Uy, no me permite ver esto. A ver, sistema de gestión de seguridad y la salud en el trabajo. Seguimos hablando de este proceso de sistemas de gestión, y pues aquí básicamente con esta ISO 45001 vamos a verificar cuáles son nosotros los resultados que esperamos de una implementación de seguridad y salud en el trabajo. En cuestiones, por ejemplo, si como tal este sistema de gestión es parte
sistema o de una organización para alcanzar la política de la seguridad y salud en el trabajo, ¿cuáles son los resultados que esperamos de esta implementación, de esta implementación frente a la política que tiene la empresa como tal? Sabemos muy bien y se explicó en la anterior diapositiva que la política organizacional como tal es muy importante en este proceso de la implementación, donde no solamente la empresa debe tener en cuenta el papeleo como tal, los trámites como tal, sino debe tener en cuenta el conocimiento real del trabajador, del empleado como tal, o de aquellos, o de todas aquellas personas quienes compete esta implementación de la ISO 45001. Y como tal, si hablamos del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, ¿qué es lo que queremos? Prevenir las lesiones. Con esta implementación queremos prevenir las lesiones de todos los trabajadores dentro de la organización, prevenir el deterioro de la salud de los trabajadores. Si bien es cierto, de toda esta implementación, incluido o haciendo enfoque a la ley de la seguridad y salud en el trabajo, hablamos de la enfermedad profesional, hablamos de los accidentes, hablamos de los incidentes, y con esta implementación lo que queremos es prevenir, reducir, claramente. Entonces, es muy importante y aquí hay un aspecto importante que debemos tener en cuenta y es el, el pensamiento o el enfoque de prevencionista. Si bien es cierto, cuando incitamos o cuando hablamos de la implementación del sistema de gestión de salud en el trabajo frente a los trabajadores, por lo general, pues se tiene ideas de que si ocurre un accidente, bueno, es parte del trabajo diario. Pero con esta implementación lo que queremos nosotros es cambiar ese chip, esa idea, ese pensamiento de que por lo general el trabajo es inseguro o el trabajo es peligroso. Entonces, debemos cambiar ese pensamiento, ese chip e implementar una idea de prevencionista. Y de esa forma, pues vamos a incidir positivamente en prevenir las lesiones, prevenir los incidentes, los accidentes de los trabajadores, el deterioro de la salud, haciendo énfasis en este caso a la enfermedad profesional de los trabajadores. Y no solo me refiero a los trabajadores que quizá por lo general están ubicados en empresas mineras, no, sino también aquellas personas que están ubicados en oficina, que por lo general, por ejemplo, hablamos de enfermedades que tengan que ver con la ergonomía del posicionamiento donde pueda trabajar una persona, o también hablamos incluso de enfermedades psicológicas, psicosociales de la misma forma, y haciendo un énfasis en este aspecto es muy importante también tener en cuenta esta parte de las enfermedades o las afecciones psicológicas que se puedan tener en el trabajo. El estrés muchas veces generan ciertos inconvenientes, ciertos incidentes, ciertos accidentes en los espacios laborales. Entonces, como tal, debemos tener en cuenta todos estos aspectos. Y lo que queremos es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables y como tal, velar por el bienestar general del trabajador. Bien, eh, hablamos del anexo SL. Cuando hablamos del anexo SL, ¿a qué me refiero?
Uy, disculpe, me parece que estaba hablando con el micrófono apagado. Vamos a continuar con la sesión. Me parece que tuve un inconveniente y como ya les mencionaba, pues me encuentro en un lugar donde se tienen intensas lluvias, entonces estoy teniendo estos inconvenientes debido a esta situación. Espero continuar en la sesión sin inconvenientes posteriores, pues vamos a continuar. Me confirman si me pueden escuchar, por favor, y continuamos. Hola, si me pueden escuchar. Aquí me dicen, sí, perfecto, gracias. Gracias, Fernando. Bien, vamos a continuar. Eh, Dentro de la diapositiva anterior hablábamos de este ciclo del PHB. ¿Cómo es que la ISO como tal, la implementación de la ISO como tal, de la 45001, tiene influencia en este ciclo PHB? En el lado izquierdo tenemos el anexo en este caso, el high level, que significa en este caso es los sistemas estandarizados o todo este sistema de alto nivel que tiene como anexo la ISO 45001. Dentro de este anexo manejamos 10 cláusulas de la ISO y también dentro de la diapositiva 2 mencionábamos que la cláusula 6 como tal hablaba de la planificación, hablábamos de la cláusula 5 del liderazgo, cómo estos tienen incidencia pues en la implementación como tal de la ISO 45001. Ahora, si ustedes se pueden ubicar en esta parte de la izquierda del anexo, de la lista o del cuadro del anexo, que está esta cláusula 10 y en la parte derecha, que está ubicada el ciclo PHBA. Básicamente ubicamos los números del 5 al 10, que está a partir de la cláusula 5 al 10 de liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del desempeño y la mejora. ¿Cómo estas cláusulas están ubicadas en este ciclo? Dentro de la cláusula, o en este caso dentro de la intermedio del ciclo actuar y planificar, se encuentra la cláusula 4, contexto de la organización. Nosotros debemos conocer cada aspecto, cada detalle de nuestra organización. ¿Qué le compete a nuestra organización? ¿Cuáles son los lineamientos que sigue? ¿Cuál es la política organizacional que manejamos? ¿Cuáles son los roles dentro del personal dentro de la organización? Básicamente conocer a detalle cuál es el contexto de nuestra organización, de nuestra empresa. En función al conocimiento que podamos obtener de nuestra empresa como tal, pues vamos a generar este ciclo de actuar y planificar. Si nosotros no conocemos en qué se basa, cuáles son los lineamientos, las operaciones, cuál es el funcionamiento, todos estos lineamientos de nuestra empresa como tal, no vamos a poder planificar. Claramente estoy hablando en función a la planificación, para la implementación de la ISO 45001. Por otro lado, pues ya en cuestiones de planificación del aspecto administrativo, financiero, ya eso va más allá de lo que corresponde a la ISO 45001. Pero como tal, sí tiene incidencia, por ejemplo, dentro de la certificación como tal, claramente se va a designar recursos humanos, se va a designar recursos financieros, entonces definitivamente pues el conocer cómo está encaminada nuestra organización va a influir directamente en este actuar y en este planificar dentro del ciclo PHB. Posterior a eso tenemos en la cláusula de liderazgo. Y fíjense que esta cláusula de liderazgo está ubicado en el centro del círculo. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué está ubicado dentro del centro del ciclo del PHBA? Porque como tal, dentro de la anterior diapositiva,
Básicamente, bueno, ya volvemos. Básicamente, en cada en cada uno de los procesos, de los pasos que vamos a incurrir al momento de implementar la ISO 45000, la ISO 45000 versión 2018, pues es necesario liderazgo. Uno, para poder encaminarlos hacia los beneficios del posicionamiento frente a la competencia, de la productividad, optimización de la productividad, optimización en cuestiones de recursos financieros. En este caso, vamos a continuar con esto de la mejora de la imagen, la confianza hacia los clientes, el aumento de la productividad, de la reducción de costos por optimización de las operaciones. Y fíjense que todo esto va a estar dentro de este ciclo, del actuar, del planificar, del hacer y del verificar. Por lo tanto, esta cláusula de liderazgo va a estar ubicado en el centro, que va a monitorear, que va a vigilar, que va a hacer frente a cada uno de estos procesos. Planificación. Como tal, la planificación es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque de la mano en este caso del soporte y la operación, se va a hacer todo este proceso de la gestión del riesgo, de la gestión de los incidentes, de la gestión de los accidentes, frente a la implementación de la ISO 9001, de la ISO 14, de la ISO 45001. Actualmente, pues, existen ciertos lineamientos o ciertos beneficios que solamente las organizaciones que están implementadas con este ISO 45001, pueden obtener en caso realizan una buena planificación de riesgos. Cuando hablamos de esta ISO, claramente la planificación de los riesgos, la planificación de los incidentes, de los accidentes, de los problemas que se pueda tener, de los incidentes como tal que se pueda tener dentro de la organización, es muy importante porque de esa forma vamos a poder prevenir, vamos a poder generar un plan de asignación de recursos, un plan de asignación de tanto recursos humanos y de recursos financieros. Entonces, las competencias que va a implicar la implementación de la ISO 45001 en función a la planificación van a ser importantes y van a ser independientes de si uno quiere o no estar alineado con la ley como tal. Ahora, en este caso, vamos por la cláusula la 6 y la 7, o bueno, perdón, la 7 y la 8, que es de soporte y operación. Tengamos en cuenta que el planificar va de la mano del hacer, porque de esta forma es como vamos a generar un plan de soporte, un plan de operación, y sabemos nosotros que las operaciones están de la mano de los controles. Los controles operacionales. Dentro de la diapositiva anterior hablábamos de cuáles son esos controles en cuestiones de seguridad y salud en el trabajo frente a incidentes y frente a accidentes o frente a una amenaza o frente a un riesgo a la cual una persona puede estar expuesta. ¿Qué debemos hacer si nosotros como trabajadores nos encontramos expuestos o estamos en riesgo frente a una maquinaria, frente a un espacio como tal? Entonces, ¿cuáles son las operaciones? ¿Cuál es la operación de soporte? ¿Cuáles son los controles operacionales que debemos implementar en este proceso? Pues los controles están presentes. Si nosotros tenemos, simplemente hagamos un ejemplo, si nosotros nos encontramos en una empresa minera, en un área, tenemos una comprensora de repente por ahí. Y esta comprensora significa un riesgo para nosotros, estamos expuestos a un riesgo. ¿Cuál es el control operacional que como tal en primera instancia se debe aplicar? Es el control operacional de eliminación. ¿Qué pasa si como tal la eliminación no es posible para la organización? Uno, por cuestiones de costos, por cuestiones de optimización, por cuestiones de eficiencia. ¿Qué pasa? Nos pasamos al siguiente control. ¿Y cuál es el siguiente control? La de sustitución. Entonces, si nosotros identificamos este riesgo, identificamos esta amenaza, pues podemos decir, bueno, pues lo sustituimos siempre y cuando esté dentro de la planificación como tal de la empresa. La planificación, ¿a qué me refiero? Bueno, si nosotros tenemos una compresora y significa un riesgo para nosotros, ok, ¿con qué maquinaria lo podemos sustituir? Bueno, con una maquinaria que pues como tal debe tener la misma eficiencia. Pero ¿qué pasa si esa maquinaria tiene un costo elevado?
sea, mucho más elevado que el que teníamos la comprensora. Entonces, no le va a convenir a la empresa no va a estar de acuerdo en este proceso de la sustitución. Entonces, ya mencionaba, puede ser por cuestiones de costos, pueden ser por cuestiones de eficiencia. Muy bien, puede ser, bueno, la sustitución puede tener un menor costo, pero ¿qué pasa si la eficiencia es menor? En cuestiones de productividad, claramente la empresa no va a querer perder dinero en eficiencia, en productividad de una maquinaria que sí le puede dar una mayor eficiencia con el mismo costo. Entonces, teniendo en cuenta y haciendo un análisis correspondiente, nos pasamos al siguiente control operacional. ¿Cuál es el siguiente control operacional? La de ingeniería. En este proceso de control operacional más ya nos basamos en procesos de mantenimiento, de reducción o en este caso de poner espacios que no signifique de mucho riesgo, ubicarlo en otro espacio. Entonces hay muchos aspectos o muchos factores, muchas decisiones que podamos tomar en cuestiones de control operacional de ingeniería. Entonces, posterior a eso, ya pues sigue más el tema de administrativo, en este caso que tiene que ver más con el conocimiento, con las capacitaciones, con la conciencia del mismo trabajador. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si el equipo como tal me significa un peligro y dentro de la máquina o una esquina está el nivel de peligrosidad, o en este caso, por lo general, cada maquinaria tiene, en este caso, el diamante, que está, pues, cuál es el peligro, el grado de peligro para la salud, si es inflamable, si es corrosivo y demás. Entonces, en función a eso, bueno, pues si me dice que es inflamable para las personas o que me va a generar un problema de salud de grado 3 o de grado 4, que es el grado más alto, pues básicamente tomo las medidas, tomo las precauciones necesarias y no me acerco o manejo de otra forma. Entonces, esto más ya vendría a ser con el conocimiento de la manipulación, con el conocimiento del mantenimiento, con el conocimiento de lo que implica en realidad la maquinaria o el lugar donde estamos laborando. Posterior ya pues viene este tema de protección que de alguna forma ya tiene que ver con la integridad personal. Entonces, como tal, este proceso del soporte y operación de la cláusula 7 y la cláusula 8 que tiene que ver en el ciclo PHBA con el de hacer, tiene amplia relación, amplia sinergia con la planificación que se pueda tener dentro de una empresa. La verificación. Dentro de la verificación se tiene la evaluación del desempeño. Si bien es cierto, mencionábamos también qué pasa si los controles que estoy yo como empresa, como personal que estamos aplicando, no son efectivas. Primero, ¿cómo la evaluamos? Como tal, la empresa tiene objetivos que debe cumplir mensualmente, objetivos que debe cumplir anualmente, los objetivos, las metas, la visión, la misión. Cada empresa tiene estos ítems. Entonces, uno podríamos partir de ese lado, comparar los resultados que tenemos que a partir de la implementación o a partir de la aplicación de estos controles, ¿cuáles son los resultados que tenemos? Pues los resultados los comparamos con lo que queríamos, con lo que queremos. Entonces, si estamos obteniendo un resultado positivo, pues la evaluación como tal es positiva. Pero si obtenemos un resultado negativo que no es favorable, que no está alcanzando como tal nuestros objetivos, nuestra visión, nuestra misión como tal en función a la seguridad de salud en el trabajo, pues, ¿qué debemos hacer? La cláusula 10, la mejora. Y mencionábamos también que para hacer una evaluación como tal, pues hay muchas formas de realizar esta evaluación. Uno de ellos son los KPIs que se pueden realizar mediante ese proceso. Lo otro es un análisis FODA de las fortalezas, de las amenazas. Podríamos analizar no tanto en este caso del soporte y la planificación, sino más de todo el enfoque de la implementación de la ISO 14000, de la ISO 45001. Entonces, de esta forma, pues vamos a generar una respuesta, una conclusión y por lo tanto plantear alternativas de mejora, alternativas de solución y posterior modificación de las operaciones de control o en este caso sustitución de las operaciones de control. Contexto de la organización. Es importante que dentro de las
10 cláusulas que manejamos, hablamos de algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta en el proceso de la implementación de la ISO 45001 como tal. ¿Por qué? Porque uno, en la cláusula 4 nos habla del contexto de la organización, justamente de lo que vamos a hablar aquí, y de la misma forma aquí, que es necesario, sumamente necesario conocer el contexto de la organización, conocer lo más importante, la política. Vamos a hablar de inicio a fin de este proceso de implementación, de este proceso de subrayar la política. La política organizacional para la implementación. Hacemos énfasis, subrayamos esta parte de la política. Del por qué es importante en esta cláusula 4, en todas las cláusulas como tal, dentro de la implementación de la ISO 45001, de la 1 a la 10, que son 10 cláusulas que manejamos. ¿Por qué es importante? Uf. Ya. Uno, si nosotros comprendemos toda nuestra organización, comprendemos el contexto de nuestras organizaciones. Uno, las partes interesadas. ¿Quiénes son las partes interesadas? Los empleados, los gerentes, los propietarios. Y esas partes interesadas son partes interesadas internas. ¿Y cuáles son las partes interesadas externas? Pues están ubicadas aquí los proveedores, la sociedad, el gobierno, los clientes. Entonces, si nosotros tenemos en conocimiento estas partes interesadas, básicamente todo este contexto de nuestras organizaciones, incluida en este caso, el análisis FODA que hablábamos antes, del análisis del interior, que son las fortalezas y las debilidades, del exterior, que son las oportunidades y las amenazas. Si tenemos y generamos toda una comprensión clara y detallada de lo que comprende la organización y su contexto, pues vamos a generar una buena implementación de la ISO 45001 en un contexto estandarizado, porque como tal sabemos muy bien que esta nos va a generar pues diversos ítems, diversos impedimentos no, en este caso oportunidades de productividad, oportunidades de crecimiento, oportunidades de mejorar la imagen. Entonces, de esta forma, pues vamos a comprender cuáles son las necesidades de los empleados, cuáles son las necesidades de los clientes, de la sociedad en general, cuáles son las necesidades de los proveedores, de las partes interesadas como tal. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales están expuestos las partes interesadas internas de nuestra organización? Entonces, vamos a determinar cuál es el alcance que va a generarse dentro de nuestra organización, la implementación del sistema de gestión ambiental, del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo como tal. Entonces, fíjense que el conocer el contexto de la organización es muy importante como parte de las cláusulas. Sabemos que las cláusulas como tal son aquellos requisitos, aquellos lineamientos que se debe cumplir antes de una implementación. Vamos a analizar ahora la cláusula 5. Ya. La cláusula 5 de liderazgo. Nuevamente vamos a volver a esta cláusula 5 de liderazgo y vamos hablando ya como hace 3, 4 diapositivas anterior. Eso significa que esta cláusula 5 de liderazgo pues es aquella que va a, valga la redundancia, liderar todo este ciclo del PHB. El planificar, el hacer, el verificar. Entonces, todo este círculo del liderazgo o del ciclo que va a involucrar ese liderazgo va a generar ¿qué? Va a generar compromiso y va a generar, uno, incidencia en la política, seguridad y salud dentro de la organización. Mediante el liderazgo se va a poder generar, se va a poder decidir, se va a poder conocer a detalle cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades, tanto de las autoridades en la organización, tanto de los empleados en la organización y lo más importante es la consulta y participación de los trabajadores.
Como bien ya mencioné, que la implementación como tal de un sistema de gestión de seguridad en salud en el trabajo de la ISO 45000 2018 es necesario que debe tener como tal la participación o en este caso la firma del representante de los trabajadores. ¿Por qué? Porque es aquí donde por lo menos se da una garantía de que la parte o la población que es la parte obrera o trabajadora conoce de esta implementación. Ya mencionábamos, muchas de las organizaciones simplemente tienen una implementación de ISO 45001 por mera formalidad, mera documentación, mera trámites o cumplimiento con las entidades competentes de fiscalización. Y eso no es una implementación como tal. No compete a una implementación correcta de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Interpretación de la cláusula 6, planificación. Es aquí en la planificación donde vamos a realizar las acciones de abordar los riesgos y las oportunidades que se pueda tener dentro de la organización. Vamos a ver cuáles son los objetivos de la seguridad y la salud en el trabajo y la planificación para lograr estos objetivos que tenemos dentro de nuestras empresas. Uno, si nosotros tenemos una empresa, ¿cuál es nuestro objetivo general? ¿Qué es lo que debemos, qué es lo que queremos lograr dentro de nuestra organización, dentro de nuestra empresa? Por lo general, ¿qué es lo que se quiere? Mejorar los procedimientos, mejorar la preparación, mejorar la respuesta ante las emergencias. Claramente esto no es un objetivo general de lo que corresponde a las operaciones de una empresa, sino más es a los objetivos que corresponde a la ISO 45001. El objetivo es mejorar la respuesta ante emergencias. Es lo principal que debemos tener en cuenta. De ahí, ¿qué debemos hacer para conseguir este objetivo general? Uno, ejecutar programas de simulacros, ejecutar programas de inspección de seguridad y salud en el trabajo dirigidas a la preparación frente a las respuestas de emergencias. En función a estas metas, estos objetivos como tal, ¿cuánto hemos logrado? ¿Cuánto de porcentaje se está logrando? ¿Cuánto no se está logrando? ¿Y cuáles son los indicadores para verificar cuánto estamos logrando y cuánto no estamos logrando? Entonces, más o menos, verificamos. Dentro de los objetivos específicos, se han planeado ejecutar los simulacros programados. Muy bien, los indicadores serían el número de simulacros ejecutados mensualmente, ejecutados anualmente, ejecutados trimestral, semestral. En función a eso vamos a identificar si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, cuánto de porcentaje estamos cumpliendo, si estamos al 60, 70%, estamos en 30 o estamos en 40 o maravillosamente estamos cumpliendo al 100% este objetivo específico que tenemos. Y es importante que para el cumplimiento de estos objetivos, para el cumplimiento de estas metas, la designación de un responsable. Dentro de la planificación como tal, dentro del plan anual de una empresa, plan mensual de una empresa, por lo general plan anual hablamos, plan anual de 2025, asumamos que una empresa tiene el objetivo de ejecutar, no sé, 2, 3 simulacros mensuales o en este caso mensualmente un simulacro, mensualmente 2 simulacros, entonces quiénes o cuántos simulacros se está realizando, si se han planificado 3, si solo se está cumpliendo 2, si solo se está cumpliendo 1 o no se está cumpliendo ninguno o se está cumpliendo todas y quién es el responsable, si es el jefe de seguridad, si es el jefe de uno que otra área. De la misma forma, en cuestiones a realizar las inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, estas dirigidas a la preparación y respuesta frente a las emergencias, cuántas veces se está realizando esta inspección, si el personal como tal el personal como tal que debe conocer cuáles son las preparaciones y respuestas hasta emergencias, conoce o no los procedimientos de la misma forma. ¿Cómo vamos a identificar? Número de inspecciones realizadas mensualmente, trimestralmente, anualmente y quién es el responsable de realizar estas inspecciones.
De esta forma, pues vamos a tener indicadores más claves, indicadores más claros y resultados medibles para poder identificar si como tal la implementación de la ISO 45001 está dando resultados o no está dando resultados en este proceso de la implementación. Ahora vamos a realizar la interpretación de la cláusula 7. ¿Y cuál es la cláusula 7? Nos vemos aquí, el de soporte. Ahora, en este caso, la cláusula de soporte, la cláusula de apoyo, es un ente importante que va a tener en cuenta con, uno, la información documentada. Si bien es cierto, y hablábamos dentro de básicamente toda la presentación, es que la implementación como tal, muchas de las organizaciones meramente se basa en documentación, en formalismos, en papel y básicamente ello. Entonces, claramente eso no significa que la documentación o las guías como tal no sirven o no deben ser así. Claro que no se está diciendo eso. Entonces, lo que se quiere con esto es justamente que todo lo que diga en el papel, que todo lo que diga en la guía, que todo lo que digan estos lineamientos como tal que se presenta el ente fiscalizador, el ente competente, pues también se pueda materializar. Entonces, la convergencia o la sinergia de estos dos sería pues una implementación correcta. Entonces, como tal, esta cláusula de apoyo, de soporte, debe contar o debe tener la información documentada en cuestiones a la creación y actualización, en los controles como tal que se puedan generar, las generalidades que como tal la ISO 45001 tiene dentro de sus lineamientos, la comunicación, en este caso los grupos de interés internos y externos, las comunicaciones internas, las comunicaciones externas que puedan generarse dentro de la organización, la toma de conciencia que va de la mano justamente con este proceso de los objetivos, de si se están aplicando o no los objetivos de los sistemas de gestión de salud en el trabajo, las competencias y los recursos. Si nosotros queremos realizar o ejecutar simulacros programadas 2 veces o en este caso 3 veces, 5 veces anualmente, ¿qué recursos cuento para realizar esta implementación o esta ejecución de simulacros programados? ¿Qué recursos en cuestiones de personal, qué recursos en cuestiones financieros yo cuento y tengo para realizar o para ejecutar este plan, para ejecutar este objetivo, para ejecutar esta meta? ¿Cuáles son las competencias que debo realizar en este proceso de los simulacros programados? ¿Cuáles son las competencias a realizar en las inspecciones de seguridad? ¿Cuáles son la incidencia en la toma de conciencia que vamos a tener en función a las inspecciones, en la realización de la ejecución o en este caso la ejecución directa de los simulacros? Entonces, fíjense que uno va relacionado a la otra. Primero, la asignación de recursos que tengo yo para hacer o para ejecutar uno que otro plan, uno que otro meta. ¿Cuáles son las competencias que debo realizar en esta ejecución del plan? ¿Qué me compete? ¿Qué debo hacer yo para para ejecutar este plan? ¿Genero incidencia positiva? ¿Genero incidencia negativa? No genero nada en los trabajadores y como tal, lo que queremos nosotros es que incidir positivamente en la toma de conciencia de los trabajadores. Eso es lo que queremos. Queremos medir, queremos incidir en esta toma de conciencia, pero en gran medida. ¿Y cómo podemos identificar esto? Uno, frente o en este caso, que me demuestre el personal que está preparado para responder ante emergencias. Una de ellas sería pues esta parte de que efectivamente estamos incidiendo positivamente en la persona o en el trabajador porque me está demostrando que sí, tiene la capacidad de poder responder frente a una emergencia, de responder frente a una incidencia o un accidente. Las comunicaciones son muy importantes, debe ser fluida, debe ser asertiva, debe ser
entre toda la organización. Debe generarse una comunicación entre personal administrativo, personal del conserje, el de limpieza, el de recursos humanos, el de recursos financieros, la gerencia. Básicamente la comunicación debe ser entre todos. Y los objetivos como tal, para que se cumpla esta cláusula 7 de apoyo y soporte como tal, los objetivos no solamente deben conocer, claramente no hablamos objetivos generalizados, aunque sí también podría influir, pero esta netamente nos basamos en los objetivos que se tiene en función de la seguridad y salud en el trabajo, teniendo como enfoque el ISO 45001. Entonces, cada una de las personas que conforman parte de la organización debe conocer a detalle los objetivos, la visión y la misión de la empresa. Si una de las personas no conoce cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuál es la visión, cuál es la misión, si no conoce, pues no se va a encaminar a este proceso. No se va a encaminar, por lo tanto, pues vamos a tener una persona o un integrante de nuestra organización que pues simplemente va a realizar un trabajo por mero cumplimiento, más no encaminados hacia el cumplimiento de los objetivos, hacia el cumplimiento de las metas que tiene la organización, que tiene la empresa, bajo el enfoque de la ISO 45001. Esta parte de la cláusula 7, vamos a ver cuáles son la información que se debe tener en cuenta para poder realizar como tal la implementación, el cumplimiento de los lineamientos de la implementación de la ISO 45001. Alcance del sistema de gestión. Primero, debemos conocer cuál es el alcance. Cuáles son las competencias que cumple como tal la implementación, si es necesario, justamente lo que hablábamos hace un momento. Si yo tengo una empresa de industria alimentaria, me corresponde tener o puedo yo tener una certificación en ISO 45001. Si yo tengo una empresa de hidrocarburos o una empresa textil, una empresa minera, ¿puedo yo certificarme en ISO 45001? ¿Cuál es el alcance que tiene la ISO 45001? ¿Cuáles son las organizaciones que pueden certificarse con esta ISO 45001? Entonces, es necesario conocer este procedimiento de si soy aplicable o no soy aplicable. En este caso, todas las empresas, todas las industrias son aplicables a certificarse a esta ISO 45001. Política de la seguridad y la salud en el trabajo. Tengamos en cuenta que vamos desde el inicio y vamos hasta ahora y seguimos hablando de la política. Es necesario conocer este procedimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo dentro de nuestra organización, conocer a detalle y pues si nosotros conocemos, si nosotros aplicamos, si nosotros hacemos el seguimiento, si nosotros verificamos cuál es la dirección que va a tomar esta certificación de ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones en función a la planificación, control, pues vamos a tener o vamos a conocer de cerca y a detalle todo este proceso de la política. Los roles, las responsabilidades y autoridades en la organización. También debemos conocer a quienes le compete tal o cual operación, a quienes le compete tal o cual planificación, control, quienes le compete hacer el control respectivo, a quienes les compete verificar, supervisar, inspeccionar la revisión o la dirección que va a tener la ISO 45001. Es necesario verificar la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y los otros riesgos para el sistema de gestión de la seguridad, así como la metodología, los criterios a desarrollar en todo este proceso de la evaluación. Y nos estamos olvidando de algo, ¿cuáles? Los requisitos legales. ¿Cuáles son los requisitos legales para poder nosotros implementar una ISO 45001? Entonces, es necesario conocer estos lineamientos que nos van a permitir, si tenemos y contamos con los requisitos necesarios y somos aplicables o no a certificarnos como una empresa en ISO 45001 o que tenga responsabilidad con este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos ya de los objetivos que tiene la empresa, de las metas, de
los objetivos específicos de los objetivos generales respecto a los sistemas de salud y seguridad en el trabajo, las competencias, qué es lo que qué competencias tiene como tal después de aquí, después de la asignación de recursos, tanto financieros, tanto recursos humanos, cuál es el rol como tal que debo asumir como persona encargada de realizar este procedimiento, como el definir al responsable, por ejemplo, la comunicación que se debe tener entre personal administrativo, personal que está en una jerarquía menor, los personales de limpieza, los personales de vigilancia, otros personales, entonces vamos a verificar de esta forma. La cláusula 8. ¿Qué nos dice la cláusula 8? La cláusula 8 nos habla de la operación. La operación va de la mano con la planificación del control operacional y la preparación y respuesta ante emergencias. Fíjense y nos adelantamos a esta identificación, a esta evaluación que vamos a realizar aquí de esta pirámide que tenemos nosotros como tal, que debemos identificar, que debemos evaluar como parte del sistema de gestión por sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Primero, tenemos dos pirámides, una pirámide normal y una pirámide invertida. Tenemos una situación actual y una situación deseada. Justamente hablábamos nosotros de situación deseada. Tenemos una situación actual. Eliminación completa del peligro. Muy bien. Como primera instancia, volvemos a recalcar un poquito esto, recapitulando. Eliminar el peligro es lo que tenemos como primera opción. Posterior a eso, si no podemos eliminar el peligro, vamos a realizar un proceso de sustitución. Vamos a reemplazar el material, el equipo o el proceso por los cuales nosotros estamos expuestos o significa un peligro para nosotros. Si no podemos sustituirla, vamos a utilizar los controles de ingeniería que van a estar relacionados con el mantenimiento, el rediseño del equipo, los procesos del trabajo. Entonces, vamos ya por ahí verificando, haciendo un análisis cuáles son las barreras duras y cuáles son las barreras blandas que tenemos en este proceso de los controles operacionales que tenemos como tal. Posterior a eso tenemos la implementación de controles de entrenamiento y procesamiento. En este caso van los controles de administración que justamente mencionábamos en el tema de más conciencia de parte de la persona que lo va a operar o la persona que está expuesta al peligro. ¿Cuáles son las acciones que puedo realizar en esto? Si tengo cuidado o no tengo cuidado uno del otro, si tengo conocimiento de cuáles son los riesgos, si tengo conocimiento o tengo la capacitación necesaria respecto al manejo de tal o cual equipo, verificar, ya mencionaban en este caso, todos los equipos dentro de una empresa de cualquier índole deben tener sus hojas, en este caso, de control o de peligro. En estas hojas, pues, nos especifica a qué peligro estamos expuestos, el grado de peligro que estamos expuestos, el material del cual está fabricado, del cual contiene material ya sea inflamable, etc. Entonces, es necesario que cada maquinaria tenga, en caso hablemos de maquinaria, tenga esta parte de la hoja de peligro para que nosotros podamos identificar a qué grado de peligro estamos expuestos. Y posterior a eso, el EPP. Entrega y uso de EPP. Si nosotros tenemos la responsabilidad necesaria para con nuestro bienestar, es necesario el cumplimiento del uso de los EPPs. Tengamos en cuenta que si nos ubicamos en este caso en una industria farmacéutica, por ejemplo, debemos tener en cuenta que estamos expuestos a peligros
de insumos químicos, productos químicos, a quemaduras, a gasificación, a inhalar uno que otra sustancia peligrosa. Entonces debemos como tal utilizar los EPPs adecuados para el área, para la industria en la cual estamos laborando. ¿Y cuál es nuestra situación deseada? Mira que como tal, dentro de la pirámide, muchas de las empresas lo primero que hacen es, bueno, te mandamos una operación, te mandamos un equipo que significa un peligro para el personal, pero lo primero que hacen es como primera instancia tener en cuenta el EPP, el uso del EPP, más no consideran la eliminación. Todavía no consideran la eliminación. Lo primero es, bueno, utilizas tu EPP a ver qué pasa. Sí, puede pasar desapercibido el simple hecho de utilizar el EPP correspondiente, correcto, y no le pasa nada, pues normal para la empresa, no hay ningún inconveniente. Pero si nosotros nos vamos a la situación deseada, en lo que primero debería pensarse es en el proceso de la eliminación del peligro del riesgo al que está expuesto el trabajador o la persona. Entonces, invertir este triángulo de situación actual y situación deseada, pues va de la mano de en este caso, la parte gerencial y la parte operativa como tal, para que podamos llegar a esta parte de la situación deseada y más no ubicarnos en esta situación actual, porque como tal, pues en esta situación actual, nuestro bienestar está más afectado o estamos expuestos a riesgos mayores sin controles operacionales adecuados como tal. La cláusula 9, hablamos de la evaluación de desempeño. Aquí vamos a hablar de los seguimientos, de la medición, análisis y la evaluación de las auditorías. Tengamos en cuenta que para el cumplimiento como tal de la ISO 45001 con enfoque a la ley de la seguridad y salud en el trabajo, existen las auditorías, tanto internas y tanto externas. Y en este caso, las auditorías vendrían a ser parte de una, o en este caso, que son personas externas a la organización, o en este caso los stakeholders, pero son externos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las auditorías, las auditoras van a verificar, pues, uno, que toda la implementación como tal esté correcta en función en función al estudio y a la evaluación que se realiza y el contexto de la organización. Justamente mencionábamos que en muchas de las implementaciones que pasan, y también al inicio mencionábamos que como tal, al ser una ISO estandarizada a nivel internacional, claramente pues tienen los mismos lineamientos, pero como tal existe diferencia de uno u otro país en ciertos aspectos mínimos, pero sí existen diferencias. Esto respecto a la traducción que se pueda realizar en el país por el ente representante, en este caso en el Perú, el INACAL. Entonces, las diferencias son mínimas, pero sí hay diferencias. Y justamente gracias a estas diferencias es que en muchos de los casos se puede identificar una mala implementación de la ISO 45001. ¿Por qué? Y vuelvo a mencionar nuevamente, y es que muchas de estas organizaciones, ¿qué pasa? Simplemente contratan a un auditor externo, a una persona externa que está autorizado para poder realizar esta implementación, realiza o tiene un modelo de implementación, ya sea de Colombia, de Ecuador o de otros países, que por lo general esta implementación está alineado a su ley de seguridad y salud en el trabajo. Y como mencionamos, la ley es propio de cada país, más no una ley comparte uno que otro país. Claramente pueden ser de alguna forma tienen ciertos criterios similares, pero no son iguales. Las leyes son totalmente diferentes. Entonces, simplemente vamos a irnos al ejemplo de la ley que maneja Ecuador y de la ley que manejamos nosotros. La ley que maneja Ecuador, la 29183, no es lo mismo la ley que nosotros manejamos. Entonces, si nosotros hacemos una relación
o una implementación de la ISO 45001 con relación con enfoque a nuestra ley peruana. Y muchos de ustedes habrán escuchado este término del norma técnica peruana, que es el NTP. Y por lo general, ¿quiénes son los que sacan este NTP? Son, en este caso, el INACAL. El INACAL es aquel instituto que está encargado de sacar esta norma técnica peruana, que por lo general pues existen los lineamientos en función a calibración, en función a ciertos lineamientos, y aquí también verificamos el término de certificación de los laboratorios de calidad. Son varios aspectos que por lo general tiene competencia el INACAL con las normas técnicas peruanas. Entonces, sí, realizamos la implementación con enfoque hacia la norma del sistema de seguridad, hacia la ley del sistema de seguridad y salud en el trabajo del Perú con la norma técnica peruana, pues no va a ser lo mismo con la evaluación o con la norma que se va a realizar en Ecuador. Por lo tanto, si nosotros tenemos un modelo de implementación de Ecuador, no va a ser lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Muchos de las personas encargadas de implementación simplemente por ahí que existe un cambio del título, cambio de modelo, cambio de ciertos aspectos que son netamente de formato, y pues listo, ya está implementado. Pues como tal no es parte, pues, ¿no?, del análisis que corresponde a la organización. Entonces, dentro de este procedimiento se deben se deben conseguir los cambios que se va a generar dentro de la organización. Todo este sistema de gestión de riesgos también se debe considerar dentro de la evaluación, dentro de la implementación, los resultados anteriores y posteriores a, en este caso, la implementación de la ISO 45001. ¿Cuáles son los resultados que yo tenía en función a los incidentes, los accidentes y a los riesgos, a la gestión de riesgos, antes de la implementación de la ISO 45001 y después de la implementación? El estado de las acciones, tanto correctivas, tanto preventivas, los desempeños en los procesos, las optimizaciones, la retroalimentación que pueda generarse en los clientes, en los proveedores, los resultados de las auditorías. Entonces, todo esto pues nos va a generar toda una evaluación del desempeño post a la implementación de la ISO 45001, y es necesario tener en cuenta estos lineamientos al momento de la implementación, porque como tal, una auditoría va a revisar estos procedimientos, si se están cumpliendo con las acciones correctivas implementadas en la ISO 45001, si se están cumpliendo con la gestión correcta del riesgo, del incidente, del accidente, los cambios que se generan que podrían afectar a los sistemas de gestión de riesgos, a los sistemas de gestión de accidentes. Entonces, básicamente ello. La cláusula 10, me parece que básicamente con esto ya casi llegamos a la parte final. Vamos a hablar de la mejora continua, de la investigación no conformidad y de la acción correctiva como tal. Si bien es cierto, aquí tenemos el seguimiento, el análisis y la evaluación del desempeño. Si nosotros tenemos ya estos resultados de las auditorías como tal, si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con la implementación correcta de la ISO 45001, aquí está con la mejora. Si tenemos una implementación o en este caso una evaluación positiva, ¿cuáles son aquellos aspectos que debemos mejorar que no están conformes con la acción tanto preventiva, tanto correctiva, que están impuestas como tal dentro de la ISO 45001? ¿Cuál es la mejora continua que debemos realizar dentro de la gestión, por ejemplo, de la gestión de riesgos? ¿Qué debemos o con cuál debemos trabajar en este caso? Para trabajar con el sistema, o en este caso la gestión de riesgos, por ejemplo, trabajamos con la ISO 31000, el de responsabilidad social que hablamos previamente es la ISO 27000. Entonces, aquí para, en este caso, mejorar toda esta implementación de la ISO 45000 con vigencia, o en este caso de esta última que tiene vigencia 2018,
va a ir de la mano de la implementación de varios ISOs respecto a la ISO 45000, justamente. Si queremos hacer una buena o una mejora continua en la gestión de riesgos, la implementación de la ISO 31000 sería excelente y pues va a generar una mejora continua en procesos de gestión de riesgos. Si nosotros queremos mejorar en este proceso de la responsabilidad social, no solamente tiene que ver el tema de responsabilidad social, bueno, en el tema de quizás algunos beneficios sociales, básicamente ello, ¿no? Pero que tengan en relación con el trabajador o con las personas, con los empleados netamente. Entonces, la implementación como tal, como lo denominamos la trinorma, también sería un efecto positivo porque también va a generar una implementación completa dentro de la ISO 45001, la ISO 14000 y la ISO 9001. Entonces, de esta forma, pues la implementación completa de las normas, de las ISOs como tal, que son voluntarias, va a generar resultados positivos dentro de nuestras organizaciones. Y como tal, si le hacemos un enfoque a la ley que nosotros manejamos en el Perú del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues va a generarse ya como una especie de obligación para el cumplimiento de la ISO 45001, que actualmente está vigente la del 2018. Bueno, básicamente ya es un resumen de lo que hablamos, de las cláusulas que hablamos que contiene como tal la ISO 45001 para el proceso de implementación dentro de la organización. ¿Cuáles son, en este caso, la cláusula de apoyo, los recursos, las competencias, las de operación, las de evaluación y desempeño, las de liderazgo, la participación de los trabajadores, la planificación, el contexto de la organización, la mejora en función a los incidentes, la mejora de la disminución de los incidentes, de los riesgos, de los accidentes, de la disminución, en este caso, la respuesta efectiva y positiva frente a emergencias sería una mejora continua dentro de nuestra organización y sería mucho más factible, mucho más detallado, no detallado, sería más oportuno si cada una de las personas, de los empleados, de los trabajadores que están ubicados dentro de nuestra organización pueden tener este conocimiento, esta capacitación necesaria frente a respuestas a emergencias que por lo general pues ocurren muy seguido en las empresas y es necesario incluso bajar esas estadísticas de gestión de riesgos, de gestión de incidentes, de gestión de accidentes. Bueno, con esto llegamos a la parte final de nuestra presentación. Esperamos haber contribuido a, pues, esclarecer algunas dudas, algunos aspectos respecto a este tema importante de la ISO 45001, cuáles son las directrices, los requisitos y algunos aspectos importantes en la implementación dentro de nuestras organizaciones. Muchas gracias. Si tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, pues no duden en hacerla. Pueden prender su micrófono para poder responder. Hola Daisy, ¿qué tal? Voy, voy a hacer una pregunta. Adelante. Sí, mira, yo siempre he estado en capacitaciones de la ISO, correcto, pero en sí no me queda claro cómo se empieza al momento de tú implementar esta ISO 45001, correcto. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer al momento cuando tú llegas a la empresa? Porque imagínate, por ejemplo, cuando tú implementas un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con, por la ley 29783 que te implica una línea base, que es lo primero que hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería con la ISO 9000, ISO 45001? Correcto. Mira, justamente, y vamos por este enfoque. Y cuando hacemos la implementación, bueno, en el Perú manejamos muy bien la ley que pues conocemos todos, la ley de la seguridad y salud en el trabajo. Y como tal, esta ley es de obligación para todas las organizaciones aquí en el Perú. Y como mencionaba usted, pues esta ley como tal
inicia con una línea de base que debemos tener en cuenta, con algunas identificaciones de todo lo que corresponde a los recursos, al personal, básicamente todo esta línea de base, pues, ¿no? Y la ISO 45001 es una ISO voluntaria, es una estandarización, una norma organización estandarizada a nivel internacional. Entonces, si nosotros como organización insertamos o queremos obtener esta certificación, ya tenemos una ley de seguridad previa que va a estar enfocada o va a estar interrelacionada a ambos. Entonces, y es por eso que justamente se habla de esto. La ISO o la ley es de obligación para todos, pero la ISO no es de obligación para todos. Entonces, si nosotros queremos implementar, ya tenemos esta ley previa que nos permite tener los lineamientos, las exigencias que debemos cumplir como tal. Justamente mencionaba en una parte de las diapositivas y decía, si nosotros ya contamos con esta ley de seguridad y salud en el trabajo, la implementación de la ISO 45001 inicialmente es voluntaria, inicialmente, pero si nosotros ya lo incluimos, lo implementamos como tal, teniendo como en este antecedente la ley que manejamos aquí en el Perú, ya se vuelve obligatoria. Y es por eso que incluso en la parte final hablamos de las auditorías. Al ser una organización o en este caso una certificación voluntaria, no estaría sujeto a auditorías, pero como nosotros ya estamos inmersos en esta ley de la seguridad y salud en el trabajo, implementamos uno adicional, por así decirlo, uno complementario, que es la ISO 45001, más no en este caso es una hizo netamente que pues muchas de las organizaciones solo lo manejan esto, pero bueno, yo solo quiero manejar la ISO 45001, pero no quiero regirme a la ley de seguridad. No, no podemos hacer eso, porque la ley de seguridad es de obligación aquí en el Perú. Entonces, como tal, la ISO vendría a ser como una parte complementario para nuestra organización, más no es una organización que vamos a iniciar de cero. Entonces, por lo tanto, nosotros ya tenemos un antecedente de cuáles son los lineamientos, ya tenemos lo que queremos organizar, lo que queremos lograr con esta ley, lo tenemos los indicadores que queremos lograr, tenemos ya una previa inspección de lo que nuestra empresa como tal opera, nuestra empresa como tal genera ciertos lineamientos en cuestiones a gestión de riesgos, por ejemplo, lineamientos en cuestiones a gestión de la seguridad, ya tenemos. Entonces, esta implementación de la ISO sería como un plus a lo que ya tenemos. Entonces, como tal, no existe una implementación desde cero para una organización o de primero implemento la 45001 y después todavía me vengo para la 29. Entonces, no manejamos de esa forma y es aquí donde pues te vengo a responder y es que al tener nosotros ya esta línea de base inicial que manejamos con la implementación del sistema de gestión, con esta ley del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ya tenemos todos los procedimientos que debemos incurrir y adicional a eso me doy un plus como empresa porque yo quiero posicionarme dentro del mercado internacional, quiero yo competir con empresas internacionales, hacer una norma internacional, quiero yo optimizar en este caso, mi competitividad en este caso y también vamos a generar pues relaciones internacionales en cuestiones a seguridad y salud en el trabajo y vamos a poder generar o vamos a poder operar en otros países gracias a este plus que yo voy a tener, pero previo a eso ya tengo un antecedente. Entonces, básicamente es eso. Ya, entonces quiere decir que ya nosotros implementando un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, correcto, siguiendo la ley 29783, ya nosotros, o sea, podemos implementar la ISO, ¿sí? La podemos implementar, pero como tú dices, es un plus, o sea, la ISO se basa como en el comportamiento. Yo escuché algo que tú nombraste que también se basaba en el comportamiento de las personas, ¿no? Más que todo se enfoca en el comportamiento de la seguridad y salud en el trabajo en las personas. Entonces, lo que te quiere decir que si nosotros implementamos mediante la ley, esto es un plus, nosotros podemos decir que estamos implementando la ISO 45001, ¿sí? Y esto, ¿quién lo certifica? O sea, ¿quién lo evalúa? Mira,
Justamente cuando nosotros implementamos una ISO de la 45001, al igual que las otras ISOs de gestión ambiental, al igual que la otra de la gestión de calidad, que es la 9001, pues uno, justamente lo que mencionabas, que primero, para nosotros implementar como tal, vamos a ordenarnos un poquito. Ya, tenemos nuestra ley, la ley de seguridad de salud en el trabajo, que es la 29783. Muy bien, nos regimos en el Perú bajo esa ley. Una Claro. vez nosotros que estamos regidos bajo esa ley, lo que tenemos es primero, ¿cuáles son las cláusulas que nos da la ISO 45001? Son 10 cláusulas que hablamos ahora mismo. Tenemos que Ujú. saber, tenemos que conocer el contexto, el liderazgo, son varias cláusulas que debemos conocer, las operaciones y varias cosas. Entonces, si nosotros como tal tenemos esa idea, esa decisión de querer implementar la ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones, la implementamos teniendo en cuenta esas cláusulas. Uno, Ok. teniendo en cuenta la política de la organización, la política organizacional, básicamente. Lo que hablábamos, enfoque hacia la persona, porque muchas de las organizaciones tienen enfoque más trámite, más Mm. papel de los entes competentes quienes lo fiscalizan. Ahora, ¿quiénes lo fiscalizan? Justamente, o quiénes me verifica que realmente estoy cumpliendo o no. Muy bien. ¿Quién me verifica a mí si estoy cumpliendo o no con la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Quién me verifica? ¿Quién me fiscaliza la ley, la 29783? Algunas auditorías, algunas empresas, algunos entes competentes. Entonces, básicamente, al yo estar sujeto netamente ya a la ley, la 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo, automáticamente la ISO pasa a ser un enfoque directo de la ley. Ok. Entonces, como ya mencionábamos, esta parte de la ley es un plus que yo tengo, pero incluso al ser voluntario, pero al incluir yo dentro de mi organización, ya estoy comprometiéndome a hacer el cumplimiento. No es que, bueno, yo lo implementé, es voluntario, puedo o no cumplirla. No aplica. Si yo ya obtuve la certificación como tal, es de entera obligación, es de entero cumplimiento que se debe realizar cada uno de los lineamientos que compete la ISO 45001. Entonces, va a estar sujeto como tal a la ley, la 29783, y lo mismo, la supervisión, las fiscalizaciones van a ser auditadas, van a ser por auditorías internas, van a ser auditorías externas. De esta forma es como se va a llevar a cabo la implementación correcta y posterior el seguimiento y el cumplimiento de los lineamientos que corresponde como tal a la ISO 45001. Ya. Perfecto. Sí, está bien. Gracias. Listo, muchas gracias. Si tuvieran alguna consulta, alguien más podrían prender sus micrófonos o hacerla por el chat quizás. Juan Carlos, ¿estás ahí? ¿Me confirmas? Sí, Daisy, te estoy escuchando justo lo que está respondiendo. Estoy viendo si por las redes sociales también hay algunas preguntas de las cuales puedas solventarlo. Ok, perfecto. Preguntas de las cuales puedas A ver, deme unos segundos que están prendiendo unas preguntas, por favor. Sí, claro, no hay problema.
Por el chat preguntan, la ISO 45001, ¿qué relación tiene con la ley 29783, ya que una es internacional? Bien, perfecto. Mira, Tania Angulo, respondiendo a tu pregunta, básicamente la ISO 45001, si bien es cierto, es una norma internacional y es estandarizada. Entonces, cualquier, por lo general, o en este caso, la norma 45001 está posicionada o está dentro de 165 países. Y dentro de los 165 países está ubicada el Perú. Y como tal, el Perú puede, o las organizaciones que están ubicadas aquí en el Perú, pueden obtener esta certificación de la 45001 y quienes nos otorgan esta certificación nos van a otorgar algunas empresas, en este caso consultoras o en este caso, pero estas que estén acreditadas correspondientemente nos van a otorgar esta ISO 45001. Y ahora, ¿qué relación tiene con la ley? La ley 29783 es una ley nacional, es una ley de seguridad y salud en el trabajo que está o trabaja bajo los lineamientos, pero aquí en el Perú. Entonces, si nosotros queremos como tal, o nuestra empresa está ubicada o trabaja bajo el lineamiento de la ley, la 29783, y al nosotros implementar esta parte de la ISO, pues vamos a generar pues una relación directa, por así decirlo, porque si nosotros simplemente nos fijamos en otra ley que va a ser de, ya sea de Uruguay, de Paraguay, pues simplemente no va a ser aplicable el Perú. Entonces, como tal, si nosotros ubicamos a nuestra empresa en el Perú, va a ser una relación directa que va a generarse entre la ISO 45001 y la ley la 29783. Ahora, la certificación de la norma ISO 45000, de la ISO 45001 como tal, es emitida por los organismos de certificación acreditados. En este caso, pues pueden ser, aquí en el Perú, por ejemplo, es SGS, está Dueritas, está Interec o está NDB. Entonces, estos organismos de certificación van a realizar las auditorías como tal para evaluar si las organizaciones cumplen o no cumplen con los requisitos de la norma ISO 45001 y los requisitos van a estar enteramente alineadas con algunos aspectos que la norma técnica peruana nos brinda a nosotros. Y quienes sacan la norma técnica peruana va a ser el INACAL. El INACAL tiene cierta relación con el cumplimiento de los lineamientos de la ley general, que es la ley, perdón, la ley de seguridad y salud en el trabajo, la 29783, ya que es una norma del Perú. Ahora, estos organismos que por lo general van a realizar estas certificaciones van a realizar, o en este caso, van a generar elementos comunes. Tienen elementos comunes en realidad. Uno, el cumplimiento general de la ley, que es la ley la 29783, es un cumplimiento, una ley, una norma legal peruana que va a regular esta parte de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, mientras que la ISO 45001 es una norma voluntaria, pero adaptable a la norma o a la ley la 29783. Ahora, en este caso, ¿cuál es la vinculación que se va a generar en estos? Son los enfoques comunes. ¿Cuáles son los enfoques comunes? Uno es el enfoque de prevención. Ambas organizaciones o ambos elementos como tal tienen normas que enfatizan la importancia de la prevención de riesgos, del sistema de gestión de riesgos, de la protección de seguridad y salud en el trabajo, de los trabajadores como tal, de los empleadores como tal. Van a tener la implementación como prioridad de las medidas de control. Ambas normas, tanto la 45001 como la 27783, tienen o requieren la implementación de medidas de control para mitigar los riesgos que se van a identificar dentro de una organización. Y posterior a eso, ambas también, tanto la 45001, que es una
ISO internacional y la ley la 29783 tienen un enfoque de monitoreo y revisión. ¿Qué quiere decir con eso? Que la ley la 29783 y la ISO van a requerir un monitoreo y una revisión periódica del cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, ¿cuál es el beneficio que nos da la implementación de esta ISO 45001 dentro de nuestras organizaciones? Como tal, teniendo en cuenta la ley la 29783, es el cumplimiento normativo. La implementación como tal de esta ISO puede ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos que nos, como tal, que nos incide la ley, la 29783. Entonces, como ya mencionábamos, si nosotros tenemos requisitos que cumplir bajo la normativa, la ley, la 29783, la implementación de la ISO 45001 es un plus que nos va a permitir cumplir esos requisitos que nos pide como tal la ley, la 29783. Ahora, lo otro es que la relación que existe entre estos dos es la mejora de la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque la ISO 45001 va a proporcionar a la organización un marco estructurado, un marco completo en cuestiones de gestión de riesgos, lo que va a ayudar de esta forma a las organizaciones, a ciertas organizaciones, a reducir la frecuencia de las enfermedades ocupacionales, de las enfermedades profesionales, por ejemplo. De la misma forma, va a incidir positivamente en la relación de estos dos en el incremento de la eficiencia y la productividad de la empresa, de la productividad de la organización. La implementación como tal de la ISO 45001 va a ayudar a las organizaciones en función a la productividad, a reducir los costos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo. Si nosotros tenemos una buena implementación de la ISO 45001 en relación a los requisitos que nos da como tal la ley 29783, pues vamos a reducir costos en cuestiones de incidentes, en cuestiones de riesgos, en cuestiones de accidentes. Ahora, fuera de eso, un aspecto importante, y pues hablamos en los beneficios que nos da la implementación de la ISO, es la mejora de la imagen y la reputación de la organización. ¿De qué forma? Pues la implementación de la ISO 45001 puede ayudar a las organizaciones a mejorar su imagen, su reputación y demostrar su compromiso con la seguridad y la salud en el trabajo. Y creo que es la parte más importante porque muchas de las empresas, si se habrán dado cuenta, incluso simplemente en bebidas, podemos verificar, por ejemplo, en este caso, no vamos a hablar el nombre de la bebida, si ustedes, es una bebida muy conocida aquí en el Perú, y si se pueden dar cuenta, en el empaque que podamos consumir, verificamos ahí, certificado por ISO 45001, certificado por ISO 14001, certificado por ISO 9001. Entonces, este ítem, esta descripción que simplemente lo muestran en los empaques de las bebidas, de los productos que puedan brindar algunas organizaciones, pues demuestra el compromiso con ciertos aspectos, en este caso hablando netamente de la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, muchas de las empresas que hacen promocionarse como una empresa comprometida con la seguridad laboral. Entonces, básicamente, esta vendría a ser la relación que tiene la ISO 45001 con la ley, la 29783, bajo el cumplimiento de los requisitos entre esos dos y el beneficio que pueda obtener la organización de esta relación y de esta implementación. Bien, Daisy, no tenemos una pregunta más, así que te agradecemos por tu excelente participación, por tu ponencia y pues muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy. Así que culminamos con nuestra sesión y les agradecemos a todos que pasen una feliz noche. Muchas gracias, Daisy. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.